el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Como siempre, vamos a leer la palabra inerrante de Dios. Seguidamente oramos pidiendo su gracia sobre nuestras vidas. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Padre, gracias por tu palabra santa. Haznos sensibles nuestros corazones y ayúdanos a entender en esta mañana la necesidad de tener corazones limpios y puros, los cuales solo proceden del Calvario, a través del poder de tu Hijo, por su Espíritu en nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y el título de este mensaje es Contaminación interna. No tiene nada que ver con el medio ambiente, pero es interesante porque en algún momento escuché una historia de un condominio, bueno, no estoy seguro si es verídica, pero es muy interesante, muy llamativa, porque
Construyeron un condominio de hermosas casas en un lugar muy pintoresco. Parece ser en los Estados Unidos. Era un lugar muy agradable a la vista, donde todo el mundo quiere vivir. Se vendieron las propiedades rápidamente. Sin embargo, al cabo del tiempo, comenzaron a sentir unos olores fétidos que no desaparecían. La gente comenzó a limpiar, a usar todo tipo de ambientadores, pero no pasaba el olor en las casas. Sin embargo, alguien les contó la historia de esos terrenos. Pues las mansiones lujosas, las viviendas hermosas, agradables, construidas, habían sido edificadas sobre un relleno sanitario. Todo había sido cubierto con verde por encima, pero por debajo los malos olores salían. La contaminación interna estaba bajo tierra. No se percibía a la vista, pero esas viviendas ya no tenían el perfume, sino la inmundicia. A pesar de lucir muy hermosas, tenían olores que las hacían despreciables. Y esa es precisamente la condición del ser humano sin Cristo. Está contaminado internamente, aunque por fuera luzca espléndido. El olor fétido procede del corazón, aunque se perfumen por fuera. Por eso este es mi mensaje en esta mañana. Es inútil tratar de limpiarnos por fuera si Cristo no nos ha limpiado por dentro. Es inútil limpiarnos por fuera si Cristo no nos ha limpiado por dentro. Y básicamente son 2 puntos en el mensaje, los versículos 1 al 13, veremos que es inútil precisamente limpiarnos por fuera. Y de los versículos 14 al 23, necesitamos ser limpiados por dentro. Entonces, en primer lugar, es inútil tratar de limpiarnos por fuera. Vemos a los fariseos allí. Recordemos que el Señor ya tiene mucha fama donde quiera que Él llega, inclusive en el norte, como vamos a ver en el próximo sermón, cerca de Siria, ya conocían, habían escuchado hablar del Señor Jesucristo. Y donde quiera que Él entraba, lo conocían. Llegó a oídos de los escribas. Ellos venían de Jerusalén, es decir, a 150 kilómetros estaba Galilea. Está Galilea de Jerusalén. Ellos vinieron, se juntaron con los fariseos, que eran locales de Galilea, para llamarle la atención a Jesús. Ellos se acercan porque vieron que los discípulos comían con manos impuras. Ahora, cuando dice el versículo 3, el versículo 2, que comían con manos inmundas, no eran que tenían sucias las manos, sino que se hablaban de un rito que ellos tenían de purificación. Porque casi nadie quiere comer con manos sucias. Pero aquí no se trataba de la suciedad física, sino para ellos era sucio espiritualmente. Ellos habían aumentado, o más bien habían tomado la palabra de Dios que dice que debían limpiarse los sacerdotes para los sacrificios, pero ellos habían hecho que toda esa limpieza se llevara a las casas, a la vida cotidiana. Era una tradición para ellos. Por eso, al ver a los discípulos que no cumplían estos ceremoniales, los señalan como impuros. Dice Marcos, entre paréntesis está en mi Biblia, aclarando a los gentiles que no conocían los ritos judíos, que ellos muchas otras cosas
prácticas tenían: lavamiento de vasos, de cántaros, de vasijas de cobre. Practicaban todo este tipo de ceremoniales y ritos solamente por tradición. No sé si recuerdan cuando el COVID estaba en su máximo pico, todo se lavaba, ¿no? Lo que venía del mercado. Recuerdo que siempre me hacían bañar cada vez que salía a comprar el mercado. No sé si ustedes los hicieron bañar. Pero los fariseos se lavaban todo, no por el COVID, no por la contaminación, sino porque ellos creían que eso los hacía más puros. Eran rituales que ellos consideraban importantes para ser santos. En otras palabras, todo el que obedecía a la tradición era más santo. Todo aquel que meticulosamente hacía todos esos lavamientos, todas esas tradiciones, disciplinadamente los consideraban los más puros. Pero el Señor Jesús hace una pregunta en el versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ahora recordemos que esta tradición no es violar la palabra de Dios, sino mandamientos humanos que habían añadido a la palabra. Pero el Señor, a partir del versículo 6, les responde, porque ellos están hablando de los discípulos, pero están atacando a Jesús. Tus discípulos, aquellos que tú les estás enseñando, no obedecen a los ancianos, la tradición. Pero el Señor Jesucristo, la respuesta los desenmascara. Él conoce las intenciones de estos hombres perversos. Él conoce las intenciones de los corazones. Y les dice en el versículo 6, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, les dice, este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, en tiempos de Isaías guardaban los rituales judíos de manera mecánica. Ellos trataban de esmerarse por ir al templo, pero no lo hacían de corazón, lo hacían como una máquina religiosa. Se vestían, se adornaban, pero sus corazones no eran agradables a Dios. Y el Señor Jesucristo usa estas palabras de Isaías para poder desenmascararlos a ellos. La palabra hipócrita era usada por los romanos, es una palabra para el teatro. En otras palabras, les está diciendo, ustedes son actores que representan un papel, pero en la realidad, cuando se quitan su careta, ustedes no aman a Dios. Ustedes se aman a sí mismos. Por lo tanto, el Señor dice una palabra fuerte en el versículo 7, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. La palabra en vano es la misma palabra que podemos hablar para inútil. Algo inútil es algo que no sirve para nada. Él está diciendo, todo lo que ustedes están haciendo, supuestamente para agradarme a mí, no sirve para nada, no me sirve. No puede impresionar a Dios. Y les da un ejemplo. Dice que estos hombres perversos eran astutos. Esa astucia malévola. Usan su inteligencia, usan su capacidad mental con astucia maligna
para reemplazar los mandamientos de Dios de manera astuta y salirse con la suya. Versículo 9 dice que el Señor en su palabra astutamente, es decir, inteligentemente, violan los mandamientos de Dios. ¿Con qué? Con la tradición. Básicamente, el Señor dice, hay un mandamiento en Éxodo capítulo 20 donde el Señor ordena honrar a sus padres. Pero estos hombres habían enseñado a los judíos, a sus discípulos, que si hacían un juramento, podían dejar de ayudar a sus padres con una excusa malévola. Ya juré por Dios, por lo tanto no te voy a ayudar. Era la excusa perfecta. Si se disgustaban con sus padres, tenían una excusa para no ayudarlos. Una excusa religiosa. Y yo creo que esa excusa era para ellos mismos, para no auxiliar a sus padres en agonía, en necesidad. Eran hipócritas. Merecían la muerte, pero ellos decían, es corbán. En otras palabras, ya hice mi juramento, por lo tanto, no puedo ayudarte. Qué pena, pero ya esto le pertenece a Dios. Y hacían muchas cosas semejantes a esas. Sin embargo, la ley de Dios es buena, pero las tradiciones humanas son perversas. Las tradiciones de los hombres están motivadas por la maldad, por el orgullo, por la astucia. Pero la palabra de Dios es buena, agradable, limpia. El Señor, Dios encarnado, está frente a ellos. Ellos, en vez de adorar a Dios, tienen toda la evidencia, tienen todas las pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero se trasladan 150 kilómetros para llamarle la atención al Hijo de Dios. Es inútil que tratemos de impresionar a Dios con actos mecánicos de religiosidad. Delante de Dios no sirve cantar por cantar. Es inútil si no estamos amando de corazón a Dios. Es inútil sabernos versículos de la Biblia si no amamos a aquel que inspiró la palabra de Dios. Es inútil tratar de adornarnos con ritos. Quizás como cristianos ya no subimos montañas para hacer plegarias, viacrucis, pero podemos llegar a pensar que solo por cumplirle a Dios el domingo en la mañana ya tengo una relación con Dios. Ya cumplí. Tenemos que entender que es inútil tratar de limpiarnos con actos externos. Aún tener un vocabulario que parece santo, sin un corazón apasionado por Dios, apasionado por la gloria de Dios, es inútil. Sin sinceridad, podemos impresionar a los hombres, claro. Ellos se quitarán el sombrero delante de nuestra aparente piedad. Pero es inútil
tratar de impresionar a Dios con actos externos. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente es inútil tratar de limpiarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos ser limpiados por dentro. Como leíamos en Ezequiel, necesitamos no maquillar nuestros corazones. No necesitamos simplemente tratar de vestir de gala nuestros corazones. Necesitamos un nuevo corazón. Por eso el Señor corrige esta actitud de los fariseos. Primeramente, en el versículo 14, Él ahora se dirige a la multitud, dice: escuchadme todos, entended, ustedes que son discípulos de estos hombres perversos, no les crean lo que ellos les dicen, porque el reino de Dios no consiste en ritos y tradiciones humanas, sino en el corazón. Está apuntando a la verdadera fuente de maldad, que es el corazón. Ellos los hacían esclavos de tradiciones aparentes, superficiales, pero el Señor está apuntando al corazón. Él les dice: no, lo que entra al hombre puede contaminar, sino lo que sale de adentro. Lo profundo, las intenciones profundas del corazón son las que realmente deben ser transformadas, deben ser limpiadas. Pero los discípulos parece que también no entienden. Él les habla a la multitud en esa parábola, pero ellos, los discípulos en el versículo 17, preguntan acerca de eso y Él les dice: bueno, ¿ustedes no entienden lo que les estoy diciendo? ¿Ustedes están faltos de entendimiento? ¿No comprenden? Versículo 18, que lo de afuera no puede contaminar. Es lo que entra al corazón. No es lo que comen sus bocas, porque eso se elimina en la letrina, declarando limpios los alimentos. Si a alguno le han prohibido comer alimentos, queden en libertad para comer. Eso sí, cuiden su salud y su peso. La dieta coche. Cuidado con esas dietas que exceden en grasa. Pero no se trata de lo que comemos, lo que nos hace santos. El problema está en el corazón. Versículo 20. Y les decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. En los versículos 21 al 22 da una lista. No es una lista exhaustiva, no es una lista detallada, pero es una lista de pecados que afloran en el corazón, mostrando la fuente de maldad. Ahora, ¿quién está declarando eso? El Hijo de Dios. Dios mismo está diciendo: esta lista que les doy no es una lista de errores, no es una lista de defectos, es una lista de maldades. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Él no nos va a preguntar: ¿cuántos domingos faltaste a la iglesia?, sino cuánto me amaste de corazón. Él no va a preguntar cuántos libros de la Biblia, cuántos cursos hiciste, sino cuánto amaste ese contenido y cuánto se reveló a ti tu corazón para amarme a mí. Esa lista es una lista de pecados, malos pensamientos,
Necesitamos ser limpiados por dentro. Porque los pensamientos los podemos disfrazar con palabras elocuentes. Pero el Señor conoce los pensamientos profundos del corazón, las intenciones, los deseos. Esos malos pensamientos están delante del altar de Dios. A sus ojos siempre los mirará, los conocerá. La fornicación, que en algún momento les expliqué que es la misma palabra de donde viene la palabra pornografía, la palabra porneia, viene del corazón humano. Los hurtos, los homicidios, es decir, los odios por alguien, vienen del corazón humano. Los adulterios están aparte de los adulterios de la fornicación. ¿Por qué? Porque el adulterio es a los casados que adulteran en su corazón codiciando mujeres. En su corazón, dice el Señor en el Sermón del Monte, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya es un adúltero, y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y la fornicación es para los solteros, que hacen lo mismo, no solamente en pensamientos, sino en obras. Pero también están las avaricias, es decir, los deseos inmoderados por tener riqueza. No se contentan con nada, no tienen contentamiento, quieren más riqueza, quieren ampliar sus vidas y no tienen el gozo de Dios. Hay maldades, es decir, en el corazón, por eso necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados. Las maldades, los deseos de hacer daño y gozarse en ello. Se burlan del daño, de la maldad. Eso es muy popular en los colegios. Se burlan de los niños unos a otros, son perversos para burlarse del profesor, del que tiene el defecto físico, con maldad y malicia y maldad. Señalan, hay corrillos, hay burlas. Los engaños, es decir, esa astucia para hacer la trampa y salirse con la suya. La sensualidad, es decir, la desvergüenza, el exhibicionismo, la envidia, codiciar el bien ajeno, querer su mal y aborrecer el bien. El orgullo, la exaltación de sí mismo y el desprecio de los demás. Y la insensatez. Esto tiene que ver con ver al pecado con risa. Todo es una broma. Chistes de doble sentido son una risa. Chistes obscenos, todo causa risa. La solemnidad ante Dios es sepultada por el chiste. Y creo que tenemos que reírnos. Pero no nos riamos del pecado. Todas estas maldades, dice el Señor, muestran la contaminación interna del corazón. Necesitamos un lavamiento. Tito capítulo 3, versículo 5, dice que necesitamos el lavamiento de la regeneración en Cristo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No solamente necesitamos maquillar nuestro corazón, vestirlo de piedad. Necesitamos un nuevo corazón.
Todo lo que tratemos de lavarnos a nosotros con actos externos es inútil. Necesitamos que Cristo nos limpie. Salmo 51:10 dice el salmista, es decir, David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La petición de David ya fue contestada. El corazón del Hijo de Dios fue traspasado para que nosotros pudiéramos tener un nuevo corazón. El corazón puro del Rey de santidad fue vaciado, su costado traspasado, hasta que salió agua y sangre, para que nosotros obtuviéramos un nuevo corazón. Unas nuevas motivaciones, unos nuevos deseos, unas nuevas intenciones, unos nuevos pensamientos puros para Él. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la condición de tu corazón? ¿Cuál es el estado de tu corazón en esta mañana? Cristo nos lava con su sangre. Él dice que a todos los que están en una actitud de arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Ven a Él. Y si ya ha sido limpiado tu corazón, si ya tienes un nuevo anhelo, cuida tu corazón. Si ya Cristo limpió tus pensamientos, tus anhelos, cuida ese corazón para Él. Preserva tu corazón, como dice el autor de Proverbios, sobre todas las cosas. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. No le entregues tu corazón a nadie. Guarda tu corazón para Cristo. Él no te traicionará. Guarda tu corazón de malos pensamientos. Guarda tu corazón para Él. No le entregues tu corazón a cualquiera. Pero si todavía batallas con malos pensamientos, con codicias, con engaños y con maldades, entrégale a Él tu corazón y Él te limpiará. Primero te limpiará, te lavará para siempre. Implantará un corazón de carne sensible a su voz, para que ames su palabra, para que te deleites en las riquezas abundantes de la pureza, de la libertad para decir no al pecado, la libertad para amar a Cristo, para amar lo bueno, para seguir las sendas de justicia, para amar la gloria de Cristo más allá de la gloria de esta tierra y de este mundo, para que no tengas que disfrazar con actos de piedad tu vida como un actor religioso. No necesitas ganarte un premio Oscar al mejor cristiano. Necesitas ser original en la intimidad de tu alma cada día para Cristo. Vamos a orar y este es un buen momento para disfrutar de la Santa Cena. Todos son bienvenidos al banquete, pero hay unas restricciones que quiero que meditemos en ellas. Vamos a orar por los elementos
Padre, gracias porque el vino y el pan nos recuerdan que la sangre de tu Hijo, su corazón fue desangrado hasta la muerte para darnos un nuevo corazón. Un corazón limpio, un corazón verdaderamente dispuesto para glorificarte. Bendícelos estos elementos y recuérdanos en esta mañana las glorias que tenemos en Cristo para disfrutar de su gracia. Te lo pedimos en su nombre. Amén.